Buenas tardes, hermanos. Feliz año a todos los que nos siguen por esta vía. Sean muchos o sean pocos, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios les guarde. Seguimos en este año y vamos a tomar un tema que va a ser la iglesia. La iglesia de Dios. Por concepto, esa palabra eclesía se habla de la asamblea de creyentes o el conjunto de personas que tienen un fin común. Voy a decir, por ejemplo, la iglesia es el grupo de personas que han sido escogidos por Dios, el grupo de personas que han sido redimidos por Dios, salvos por Dios, perdonados por Dios, lavados por la sangre de Cristo. O sea, es un grupo muy definido, no es un grupo heterogéneo, sino en el concepto como iglesia es un grupo totalmente homogéneo, porque tienen un solo Señor, tienen un solo Dios y Padre, tienen un solo Redentor, han sido lavados por una sola sangre, han sido salvos por un solo sacrificio y han sido bautizados por un solo Espíritu. Así que son hermanos los unos de los otros. Eso es algo que nosotros tenemos que ver hoy con mucha dignidad. Que la iglesia del Señor. Hoy día quizás la sociedad no le dé el valor, o quizás algunos puedan decir cualquier cosa tratando de degradarla, pero a la luz de la palabra de Dios, la iglesia, yo voy a decir así, es lo más precioso para Dios. Amén. Porque mire, Jesús dijo así: ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Amén. Imagínense el grado de protección divina que tiene la iglesia. Ni aún las puertas del infierno. No estoy hablando del recinto de la iglesia, o podrán destruir el templo, o podrán destruir lo que sea, pero la iglesia, que son los creyentes, no los pueden matar a todos. Y así que y aunque los maten, quedan los hijos, quedan los familiares, y se sigue expandiendo. Nadie, ni los 10 emperadores siguientes a la vida de Cristo, ni en los gobiernos más absolutos como la Revolución Cultural China, o Stalin y sus atrocidades en Rusia, nada ha podido detener la expansión de la iglesia, ni aún en esos lugares. ¿Por qué? Porque tiene alguien que va adelante y alguien que la protege. Hoy quiero hablar de la iglesia, pero contemporánea. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Y qué será de la iglesia de hoy? Y quiero hablar en un sentido de alerta, un sentido profético, es decir, iglesia, cuídense, hermanos, cuídense, hermanos, tome la vestimenta del guerrero, asuma su responsabilidad hoy, porque los días que están por venir son muy malos. Vendrá contra la iglesia un enjambre de espíritus malignos que provocarán destruirla a la iglesia. Eso me lo mostró el Señor hace algunos años, y lo dije en la iglesia y lo he dicho muchas veces. La sociedad es adversa a la iglesia, el mundo es adverso a la iglesia, la ONU es adverso a la iglesia, ya lo han declarado, no es algo que yo estoy inventando, ha habido declaraciones concretas. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene entre sus principios, ¿verdad?, la familia como un valor sagrado, la familia heterosexual, la familia del hombre, la mujer, el papá, la mamá. Es una sociedad que la llaman patriarcal. Bueno, ya ese modelo ya cambió, no somos sociedades patriarcales, sino somos sociedades de familias. El hombre, que es cabeza del hogar, la mujer, que es su cuerpo, es su compañera, su ayuda idónea, a la cual se le debe dignidad, se le debe amor, se le debe respeto, se le debe toda la consideración que debe tener como coherederas de la gracia de Dios. Cualquier modelo que sea diferente a lo que estoy diciendo está bajo maldición. Cualquier modelo, cualquier conducta que no sea conforme a la doctrina de la piedad está fuera del contexto de la voluntad divina expresada en la palabra de Dios. Dicho esto, quiero abordar lo que a la iglesia viene para los últimos tiempos. ¿Sabe? A pesar de que somos, dije hace un momento, homogéneos en un sentido, somos heterogéneos en un trasfondo, porque algunos vienen de clases muy pobres, otros de clase media y otros de clase más arriba de la media.
pero también unos vienen de un grado académico básico, otros vienen de grados académicos medios y otros vienen de grados académicos superiores. O sea, es heterogéneo en cuanto al trasfondo de dónde viene. Pero no importa de dónde venga. La transformación dentro de la iglesia es que aquí nadie es más que nadie. Aquí somos todos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Eso está claro, para nosotros debe estar claro. Ahora, tres cosas que quiero señalar entre el propósito de la iglesia. Van a haber otras más, pero yo quiero ponderar muy subjetivamente estas tres cosas. Uno es el propósito de adorar, el propósito de proclamar y el propósito de enseñar. Tres verbos, tres infinitivos: adorar, proclamar y enseñar. La iglesia fue hecha para adorar. Si nosotros buscamos en nuestra Biblia, en Génesis capítulo 4, encontramos que un joven llamado Abel, un par de hermanos, fueron a la presencia de Dios. Vamos a leer el texto para estar perfectamente circunscrito a lo que dice. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora vamos a ver seguidamente otro texto bíblico que está en Éxodo, para que veamos que Dios tiene un propósito en la adoración. Quiere darse a conocer para que su pueblo, el que Él escogió, le pueda adorar. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Sabe? El pueblo de Dios, voy a decirlo así, el pueblo de Dios está diseminado en todo el orbe, está esparcido en todo el orbe. Nosotros no sabemos quién es el pueblo de Dios, pero Dios sí sabe quién es su pueblo. Ahora, nos encomendó a nosotros ir a buscarlo, como si dependiese de nosotros, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Porque Dios es quien llama. El Espíritu Santo es quien convence. Nosotros somos ahora proclamadores. ¿Verdad? Pero el pueblo de Dios, en ese contexto que acaba de leer el hermano, es un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y él dice en un pasaje que tú, que eras menos que todos los demás, el pueblo más pequeño, yo te vi con gracia y te escogí para que seas mi pueblo. Y para que de ti vengan los profetas a todas las naciones. O sea, para que la salvación venga de parte de los judíos. Ahora bien, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel en ese primer estadio? En ese primer estadio decimos que está un pueblo en esclavitud. 430 años de esclavitud tenía Israel. Cuando Dios dijo: ha subido hasta mí el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlo. Entonces, en ese encuentro de Dios con Moisés, Dios le encomienda una misión. Ve y dile al que los tiene cautivos que los deje salir para que me sirva, o para que me celebre fiesta, o para que me adore. Eso es todo lo que le estaba diciendo. Dios sabía lo que iba a pasar. El corazón de Faraón se iba a endurecer. Y Dios dijo que sacaría a su pueblo con mano poderosa. Y así fue. Y sabemos que el relato nos dice que después que pasaron el Mar Rojo, hubo una gran fiesta. Una gran fiesta, porque Dios sacó al pueblo de Israel. No solamente lo sacó con un poder, con mano poderosa, y atravesaron el Mar Rojo, como ya sabemos, y ahí sellaron la salvación de ese pueblo. Déjeme decirle algo. Mire, usted y yo, en el contexto actual, nosotros hemos sido, en un sentido, igual que el pueblo de Israel que en aquel tiempo. En aquel tiempo él estaba en esclavitud, nosotros estábamos en esclavitud.
Faraón era el que dominaba el pueblo de Israel. Aquí era el diablo quien domina al pueblo de Dios aquí. Así que nosotros tenemos este gran privilegio ahora. ¿Cuál? El de adorarle. Ahora, la pregunta que viene es lo siguiente. ¿Sabe el pueblo de Dios a quién adora? Yo he visto muchas grabaciones, muchos videos de gente danzando, bailando, de gente levantando las manos. Pero a mí me inquieta aquella palabra que Dios le dijo a la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y esto es grave. ¿Sabe? El etíope había venido de Etiopía a Jerusalén y ya regresaba a Etiopía y había venido a adorar. Pero cuando venía estaba leyendo al profeta Isaías y no entendía ni de quién estaba hablando. Entonces, ¿cómo pudo adorar? El punto es que nosotros tenemos que centrarnos en aquella palabra que dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Ella dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores, Dios busca que le adoren. Esos son los adoradores que le adoren en dos condiciones, en espíritu y en verdad. Tales adoradores, Dios busca que le adoren. Si usted no le conoce, ¿cómo puede adorarle? Por ejemplo, ¿cómo puede hablar con Dios acerca de Él? De su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Que no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes. Que tú conoces de lejos mi pensamiento. Que aunque me levantare entre las alas del alba y habitar en el extremo de los cielos, ahí estás tú, ahí. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún ahí me seré a tu diestra. ¿Cómo puede decirle eso si no conoce el Salmo 139? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando veo los cielos, veo la obra de tus manos. ¿Cómo puedo decirle eso si no conozco lo que el salmista veía? Si no conozco su palabra. Si no he leído el Isaías 40, la grandeza del Dios de Israel. Entonces, algo necesario conocer a Dios para poder adorarle. Porque si no, es un ritual, una religiosidad vacía. Eso es lo que está aconteciendo hoy día. ¿Cómo proclamar a quien no se conoce? Es la segunda parte. Dios nos llamó para ser proclamadores. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente. Estamos aquí para anunciar. Ahora, hay una parte que me encanta a mí de lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 1:3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Qué gran privilegio lo de Juan. Tocaron al Señor, lo abrazaron, le besaron. O sea, estaban con Él ahí. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. En el pasaje de Hechos, dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:20, que lo que hemos visto y oído no podemos callar. Cuando el hombre y la mujer tienen una experiencia genuina con Dios, usted no podrá callar. Cuando usted empieza a conocer quién es Dios, entonces usted puede proclamar y hablar de sus virtudes y hablar de su poder. Y poder decir, yo soy testigo del poder de Dios, porque yo era un ciego y ahora veo, yo era un muerto y ahora vivo, yo era alguien que estaba apartado y ahora soy hijo de Dios, etcétera, etcétera. La iglesia hoy día está siendo atacada por diferentes flancos. Déjeme decirle esto y para terminar, le quiero exhortar a esto, para que usted se aperciba, porque el enemigo tiene una pelea casada con la iglesia.
Eso está en Apocalipsis capítulo 10. Dice que el dragón fue a hacer guerra contra los santos, contra los que han sido lavados con la sangre de Cristo. La iglesia, sus escogidos. Aquí nadie diga que yo no tengo lucha. No, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre de carne. Aquí hay una lucha. ¿Para qué? Para que usted no sepa lo que adore y para que usted no proclame a quien debe proclamar. Así que yo quiero sugerirle una meta para este próximo año o este año que está comenzando, 2023. ¿Cuál? El punto 3. El punto 3 dice que Él nos ha dado la capacidad de conocerle. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que han enviado. ¿Me entiendes? Si no le conoce, no ha nacido de nuevo. Si no le conoce, no puede adorarle. Si no le conoce, no puede proclamarle, no está motivado. Pero cuando le conoce, esa es la mejor motivación. Ese es el impele más fuerte que puede tener un hombre. Como los apóstoles. Murieron por proclamar a Cristo. Murieron, fueron sacrificados por anunciar que Cristo es Dios encarnado, que es Dios manifestado en carne y que vino para redimir a un pueblo que estaba extraviado. Sea la palabra de Dios con usted y donde quiera que esté, que el Señor le bendiga y tome la espada. Apercíbase de esta palabra para este año 2023. Amén. Dios le bendiga. Amén.